Hola, qué gusto tenerlos por acá en en otra sesión más de este Perio MX Academy, en este semestre virtual de Perio MX Academy, donde estamos trabajando directamente. Y el día de hoy, pues toca un tema que a mí me gusta mucho, ¿no? Que a mí me gusta mucho. Yo he estado inspirado con hacer temas que puedan ser un poco mucho atractivos con respecto a la práctica cotidiana que tenemos todos los días. Y el tema del día de hoy, pues principalmente habla acerca del manejo de alveolo post-extracción. Se ha hablado mucho acerca del alveolo post-extracción, se tiene mucha literatura, se tiene muchas consideraciones acerca del alveolo post-extracción, han sucedido muchas cosas y quise manejarlo en esta ocasión de una manera demostrativa para que ustedes puedan ver algunas cirugías y algunos momentos y alguna toma de decisiones, principalmente hacia varios puntos. Voy a tratar de que sí, este workshop no sea del todo tan teórico, pero sí vamos a tocar aspectos claves que tú debes de tomar en cuenta para que este workshop sea lo más fructífero para ti. Así que, pues bueno, bienvenidos a este workshop, curso demostrativo, manejo del alveolo post-extracción. Y aquí empezamos con una situación bien interesante, bien bonita, que vale la pena siempre manejarla y pensarla. ¿Cuál es el objetivo de la extracción? Definitivamente el objetivo de la extracción todos sabemos que es retirar el diente del alveolo, o sea, no hay más, pero ya hoy en día no nada más nos podemos conformar con que este punto sea el único. Realmente hoy ya podemos pensar en varias situaciones, varios puntos donde tenga que ver este objetivo principal hacia la rehabilitación. Y lo platicábamos nosotros en las diferentes publicaciones y en los diferentes medios que tenemos a nivel virtual, que no podría existir la extracción, evidentemente, sin la posibilidad de que un diente se tenga que perder, pero aquí el éxito de una extracción no realmente es que el diente se pueda extraer completo o en fragmentos, sino aquí el punto es que el éxito de la extracción va a radicar perfectamente en que la cicatrización del reborde residual sea una cicatrización que pueda darnos óptimas condiciones pensando en una excelente rehabilitación. Y entonces ahí es cuando yo entro con mucho y sobre todo con este gran enunciado del doctor Auyo. La extracción dental se percibe inicialmente como una simple pérdida dental, pero las alteraciones locales de tejido duro y blando han llevado a poner atención al proceso de cicatrización del alveolo. Hoy no podríamos pensar que una extracción dental simple existe. Ya lo hemos platicado muchas veces, quizás tú ya has tomado cursos con nosotros o quizás es la primera vez que estás viendo algo al respecto de extracciones porque estás estudiando, pero al final todos estamos bajo esa misma línea. Desgraciadamente hoy en la odontología se siguen haciendo muchas extracciones, se siguen haciendo demasiados procedimientos de extracción dental, sigue siendo uno de los procedimientos más comunes de la odontología y lo más común que podemos llegar a encontrar, pues definitivamente es esto: alteraciones del reborde, alteraciones tanto de tejido duro como de tejido blando. Toda extracción dental puede conllevar a eso. ¿Sí? Hoy no nada más estamos pensando en la condición protésica per se, sino en la estabilidad biológica de tejidos duros, blandos y sobre todo hoy en el gran problema que nos encontramos también, y con esto vamos a cerrar un poco al final del curso del día de hoy, que hoy también estamos teniendo alta, alta recurrencia a explantar, o sea, a extraer implantes. Entonces, una extracción dental no es cualquier cosa. Y a través de la extracción dental nosotros podemos pensar en gestar o generar una nueva condición que el paciente va a tener para siempre, que esto va a raíz de la rehabilitación protésica. Sí, siguen muchos pacientes buscando a los odontólogos, buscándonos para que les extraigamos dientes. Sí, nos siguen buscando. Pero yo creo que realmente antes de la extracción dental sí debemos de buscar la manera de decirle a los pacientes, ¿sabes qué? Necesitamos rehabilitar de alguna forma. Y las alternativas pueden ser variadas. Ahora, hay muchos pacientes que no tienen el dinero para colocarse implantes. Hay pacientes que sí, hay pacientes que hacen el esfuerzo o hay pacientes que tienen dinero para colocarse implantes pero no tienen hueso. Entonces, ahí va, ahí va mucho lo que queremos nosotros sembrar el día de hoy. Y además también darle el toque y el punto que es periodontal.
¿no? Porque hoy en día no podemos nosotros catalogar, como en algunas escuelas se llegó a hacer o se sigue llegando a hacer, que la materia de exodoncia o la condición de exodoncia es ajena a la perio, cuando hoy sabemos que a nivel periodontal podemos trabajar todas las especialidades. Entonces, hoy podríamos nosotros, incluso es una pregunta al aire y puedes contestarnos y dejarnos tu mensaje. Hoy podríamos pensar que la extracción dental es parte de la cirugía periodontal. Repito, hoy podríamos pensar que la extracción dental es parte de la cirugía periodontal. Esa es una situación interesante y vale la pena nosotros reflexionarla, porque sabemos, según el término de glosarios periodontales, que la cirugía periodontal, observemos esta definición, es cualquier procedimiento quirúrgico usado para tratar la enfermedad periodontal o para modificar la morfología del periodonto. Es auxiliar de la terapia causal, y son procedimientos para mejorar el pronóstico del diente y la estética. Quizás por este último enunciado podríamos decir que no, que la cirugía periodontal no es parte de, no incluye a las extracciones. Pero esto se pensaba en 1992, pero por ejemplo, cualquier procedimiento quirúrgico usado para tratar la enfermedad periodontal o para modificar la morfología del periodonto, pues sí, o sea, nosotros podemos modificar la morfología del periodonto, ¿sí? Y no necesariamente quiere decir que una extracción dental sea terapéutica para la enfermedad periodontal, pero a veces hay extracciones indicadas que son necesarias para que nosotros podamos abocar los tejidos adecuadamente y que los dientes que se van a quedar tengan un buen pronóstico. Se dice que es auxiliar de la terapia causal. Definitivamente a veces tenemos dientes que son retenedores de placa. Y hoy en día sabemos que la cirugía periodontal se clasifica principalmente dentro de los términos de plástica periodontal en varios procedimientos. O sea, ya no podemos pensar en la cirugía plástica periodontal como una entidad sola. O sea, dentro de la cirugía plástica periodontal tenemos la cirugía periodontal resectiva, la regenerativa, y hoy contamos con la cirugía alveolar y del reborde, así como también la cirugía implantológica. Pero la cirugía alveolar, entonces, es parte de la cirugía plástica periodontal, sí, y la cirugía plástica periodontal es parte del procedimiento quirúrgico periodontal. Entonces, no debemos estar ajenos a la posibilidad que nos pueda ofrecer, ¿sí? La plástica periodontal y la visión de la plástica periodontal. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Que lo hemos presentado en algunos momentos. Es una técnica de conformación de tejido para póntico ovoide en extracción inmediata. Por ejemplo, en el número 1, vamos a verlo, estamos viendo la apariencia clínica de los tejidos y en el número 2 estamos observando que hay una resorción a nivel de la raíz, que tenemos un poste colocado inadecuadamente, quizás tengamos más que resorción, una perforación. Y lo interesante es que este diente se mueve, se tiene que mover, o sea, se tiene que extraer, y por medio del póntico ovoideo y la conformación del póntico ovoideo se va generando presión y se va dando la conformación del sitio donde va a descansar la prótesis. Aquí lo interesante es que nosotros no colocamos ningún injerto óseo. Sí, lo puedes hacer, puedes mandar a hacer los provisorios o los dientes transicionales o los provisionales, como les llegamos a decir en algunos lugares de México, y a esta zona donde está el póntico, tú lo que haces es un puente fijo de 3 unidades, tú lo que haces es rebasar con resina haciendo un póntico, una forma ovoide, ¿sí? Una forma de huevo, que incluso puede adentrarse directamente en la superficie, ¿sí? Del alveolo. Y vemos qué interesante y cómo va cicatrizando este alveolo, de tal suerte que el alveolo va teniendo consideraciones, ¿sí? De epitelización desde el punto de vista de tercera intención, una cicatrización de tercera intención, llevando a una epitelización que nos da una estructuración favorable. Esto puede ayudarnos de una manera significativa y puede ayudarnos de una manera importante para poder guiar los componentes de la cicatrización, sobre todo en los tejidos, para buscar una óptima condición protésica. Así que esto es importantísimo porque muchas gentes, muchas personas, muchos clínicos pensarían que hoy en día el gold estándar o una de las posibilidades importantes dentro del manejo de la extracción dental es colocar un implante post-extracción. Pero aquí lo que llama, lo que lleva y lo que podemos nosotros pensar es
en guiar los componentes de la cicatrización a nivel de tejido duro y tejido blando. Y también mucha gente pensaría que una de las grandes opciones que tenemos en la actualidad es, sí, colocar injertos de hueso. Y vamos a ver un caso, vamos a ver un caso, porque recuerden que este curso es demostrativo, ¿sí? Y más que hands-on, es demostrativo con evidencias y con casos clínicos para ver cómo podemos ir modificando diferentes aspectos. Vamos a verlo. Así que vamos a ver el caso de un paciente que tuvimos que extraerle los dientes anteriores. Nosotros hemos puesto una férula, ¿sí? Una férula con brackets, con braces, como le llegan a decir en algunos lugares de Estados Unidos, ¿sí? Y vemos la cantidad y la calidad del tejido blando. Yo, hasta cierto modo, soy enemigo a veces de llevar una extracción de una manera traumática que conlleve que los tejidos se desplacen completamente. O sea, vemos que tenemos una buena profundidad del reborde, una buena profundidad del vestíbulo, vemos la calidad del tejido. Recordemos que los dientes anteriores se van a tener que extraer, ¿sí? Y bueno, pues hay diferentes puntos que vale la pena nosotros conllevar, ¿no? Hacemos la extracción dental, vamos a verlo, vamos a ver primero cómo procedemos. Hacemos la extracción dental y pues nos damos cuenta que los problemas que teníamos directamente relacionados al conflicto que nosotros estamos observando es debido a que los dientes tenían pues perforaciones. Este tema este tema de los postes intraradiculares es un tema que llama mucho la atención, ¿no? Porque hoy sabemos que las reconstrucciones por medio de postes vaciados ya no se realizan. Hay que tener cierta pericia y a veces recargarnos como lo están viendo en la imagen, que es lo que yo estaba haciendo. No es a veces una de las mejores herramientas, pero sin embargo sí recomiendo que se utilice un elevador delgado para que nosotros podamos ir llevando la extracción a buen término e ir, ¿sí? Quitando las coronas. En este caso, recuerden que estas coronas pues tenían brackets, porque pues, nosotros ferulizamos las coronas que estaban completamente flojas, no había efecto férula, el diente se encontraba con gran problema. Y tomando en consideración varias cosas, me gustaría también, en este caso, mostrarles la radiografía. Así está la radiografía del paciente y bueno, pues recordemos. Entonces, a mí no me gusta del todo estar pensando en estar recargándome mucho en el diente, en las cuestiones, en las corticales laterales. Es bien delicado porque a veces nos estamos llevando el hueso interproximal. Ahora, sí, yo quería mostrar la radiografía, porque esa es la radiografía del pacientito. Tenemos buena altura del hueso, ¿no? Vean cómo estaba la perforación, vean cómo estaba todo directamente relacionado al punto que estábamos nosotros trabajando. Y bueno, pues estábamos cordialmente haciendo la extracción. Ahora, no es capricho el generar una extracción dental que sea inminente con un elevador, ¿eh? O sea, no es capricho, pero sí, a mí me gusta mucho generar la sindesmotomía, lastimar lo menos posible los tejidos, estar generando una mejor tracción. Bien, ahí me estoy tardando un poco más y más. Sí me gusta utilizar elevadores rectos, elevadores angulados, podemos utilizar POTS. Realmente aquí el tema es que la extracción sea lo más cordial posible e irnos directamente hacia los diferentes puntos. Y ahorita ya lo tenemos ahí, ya vieron hace un momento, me adelanté un poquito en el video, y bueno, tener la posibilidad de sustraer los restos radiculares, ¿no? Y esa sustracción es interesante porque ahí es donde nosotros vamos a plantearnos cómo vamos a manejar la condición de los dientes. Mucha gente pensaría bueno, hay que levantar un alveolo, hay que levantar un colgajo, el alveolo no está levantado, el alveolo está ahí fijo. Y a mí lo que me gusta es trabajar directamente pensando en que el alveolo esté lo menos lastimado posible.
Si la cortical vestibular se encuentra lo menos lastimada posible, tú tienes varias alternativas. Ahora, sí, se van a colocar implantes post-extracción en este pacientito, pero aquí lo que yo quiero llegar es más que el tema de los implantes, es que nosotros podamos observar varias cosas. Nosotros hicimos la extracción dental, ¿sí? Hicimos la extracción dental e inmediatamente después de la extracción dental nosotros colocamos eh, un implante en un lado, en un alveolo, un implante, el otro lo regeneramos, pero solo colocamos un tapón por medio de colágena. Y aquí vienen varias controversias, porque aquí mucha gente pensaría que colocar una membrana y desplazar un colgajo sea una opción. Y de hecho, incluso, voy a poner en pausa aquí este caso, ¿sí? Incluso yo lo hacía muy frecuentemente, ¿no? Yo lo hacía muy frecuentemente, recurría mucho a esa posibilidad, ¿no? De extraer, ¿sí? Colocar una membrana, colocar la estrategia regenerativa y después el colgajo llevarlo hacia coronal. Por ejemplo, vamos a ver, o sea, yo hacía mucho esto, ¿no? Estoy yo con el caso, estoy yo viendo el caso donde estoy haciendo la extracción dental, ¿sí? Hago las extracciones dentales y para mí era muy común el poder tener la posibilidad de extraer. Obviamente todo va a depender mucho de la cortical que tú tengas por bucal. Si tú fracturas la cortical por bucal, no puedes hacer una preservación netamente, netamente atraumática. O sea, por ejemplo, aquí pues sí teníamos un compromiso importante y bueno, pues sí teníamos un reborde bastante atrófico. Entonces, en este caso sí es común que nosotros post extracción sí podamos hacer una estrategia regenerativa con base a sustitutos óseos, injertos óseos, colocar membranas. Ahorita vamos a platicar qué tipos de membranas serían las opcionales, diferentes estrategias regenerativas con diferentes biomateriales, colocar los diferentes biomateriales pensando en que la membrana se reposicione adecuadamente. Ahí está el reposicionamiento de la membrana. Y después el colgajo, hay otra membrana sobre, o sea, se colocaron tres membranas y el colgajo desplazarlo coronalmente para que quede perfectamente suturado con puntos suspensorios y eh, puntos simples. Y bueno, este es un resultado que tenemos nosotros desde el punto de vista de un reborde amplio. Cuando tienes un reborde amplio, sí vale la pena quizás, como este caso, o sea, estamos hablando de 4 dientes, sí vale la pena levantar un colgajo, manejar una estrategia de regeneración ósea guiada. Esa es una opción que definitivamente puede ser, puede ayudar, puede darte otro nivel de manejo de los tejidos. Esto es algo importante. Pero en el caso que nosotros estábamos observando, donde teníamos, recordemos este caso, ¿no? Donde teníamos 2 dientes que se tuvieron que extraer por unas condiciones completamente inadecuadas y atrofias a nivel de la raíz, etcétera. Nosotros lo que decidimos fue hacer las extracciones lo más atraumáticamente posible y colocar una esponja arriba del biomaterial, del sustituto óseo, colocar una esponja de colágena y generar lo que bien podría ser una guía de cicatrización con ponticoboideo. Esto habla y yo te lo recomiendo que lo puedas realizar en sitios donde solamente vas a perder un diente, en sitios donde solamente vas a perder un diente. Esto es una buena opción, ¿sí? Y también donde vas a perder 2 dientes quizá contiguos y en el segmento anterior. Y lo que nosotros hicimos, bueno, vean, el ponticoboideo haciendo ligera presión. Obviamente aquí se hace con una interconsulta con el ortodoncista, se hace ligera presión en el tejido. Esa ligera presión, obviamente si colocaste un implante post-extracción, el implante sabemos que debe de quedar subcrestal a la cresta del alveolo, o sea, de tal suerte que el implante quede
A mí me gusta dejarlo entre 1 o 2 milímetros subcrestal. Pero si no colocaste implante, colocas el sustituto óseo y empacas. Esto te va a ayudar a que se guíen los componentes de la cicatrización epitelial. Vas a mantener el coágulo estabilizado. Eso sí, esto es algo bien interesante, bien importante. El póntico debe de estar perfectamente bien pulido o la condición ovoidea, ¿no? Pulida al alto brillo, ¿sí? O sea, yo ahí lo que voy a hacer es literalmente hacer ligera presión en el sitio y el póntico debe estar perfectamente bien pulido, de tal manera que esa presión, ¿sí?, vaya conformándome directamente la zona, ¿no? Y esa conformación y esa presión es con una ligera hemostasia, con ligera hemostasia, no es una presión excesiva. La idea es que se mantenga el coágulo estable, ¿sí? Cualquier duda con respecto a orto, tenemos el curso de ferulización donde se habla el tipo de alambre, cuál es que se coloca, etcétera. Yo te recomiendo que esto lo hagas con tu ortodoncista. Yo, por ejemplo, esto que están viendo aquí, yo hice la extracción dental, yo guié los componentes de la cicatrización, pero el ortodoncista es el que está trabajando esto directamente. Si alguien es muy trucho poniendo brackets, braces, pues bueno, recuerden que vale la pena tener el control oclusal, pero realmente el objetivo del workshop del día de hoy es que ustedes tengan elementos adecuados para poder tomar decisiones con respecto al manejo del alveolo, que no siempre el relleno y el colocar membrana y generar desplazamientos te va a dar una posibilidad superior, ¿eh? ¿Sí? Ahí estamos viendo la estabilización del sitio adecuadamente, cómo queda perfectamente. Obviamente hay que ir desmontando cada una vez a la semana, ¿sí? Durante todo unos 4 meses o cada 15 días por lo menos. Si se dan cuenta, no hay sutura, ¿eh? No hay puntos de sutura, o sea, solamente se dejó la férula estabilizando el sitio, teniendo estabilidad del mismo. Hay ligera movilidad, sí, porque recuerden que no hay ya raíces ni nada. Lo único que queremos es que los dientes estén conformando el tejido blando y esto nos puede dar posibilidades adecuadas para que nosotros tengamos visibilidad y sobre todo una opción de cicatrización favorable. Y esa opción de cicatrización favorable a mí me encanta porque puedo obtener posibilidades adecuadas siempre, ¿no? Y esto es algo que podemos realizar nosotros en alvéolos post-extracción. Y, por ejemplo, vean cómo cicatrizó. Recordemos cómo estaba la situación. Así cicatrizó el paciente, ¿no? ¿Sí? Así cicatrizó el paciente. Recordemos que el paciente había sufrido unas extracciones dentales. Bueno, aquí tenemos un injerto de tejido blando que fue para otra situación. Había sufrido unas extracciones dentales. Nosotros hicimos póntico ovoideo, ¿sí? Y vean cómo cicatrizó posteriormente a ello, ¿no? Vamos a hacerlo más pequeño para que ustedes lo puedan observar, ¿sí? Y cómo el tejido queratinizado se pudo preservar adecuadamente después de tanto de lo que se manejó. Entonces, rellenamos el alveolo, colocamos unas esponjas de colágena, sobre las esponjas de colágena se colocaron los pónticos ovoideos, ¿sí? Y posteriormente a la colocación de los pónticos ovoideos, nosotros lo que hicimos fue ir guiando los componentes de cicatrización y aquí vemos a los 4 meses cómo se observa el tejido blando. Y la verdad es que el tejido blando se ve aceptable. Ahora, no hubo membrana, ¿eh? No hubo membrana. Interesante porque a lo mejor si tú quieres colocar implantes posterior, sí tendrás que hacer una regeneración y colocar los implantes, pero ese es otro tema. Aquí es el manejo post-extracción y si nosotros queremos una prótesis fija, pues ya estaría listo, ¿no? Para hacer la preparación, que realmente hay gente que dice que ya no se utilizan, pero la verdad es que las prótesis fijas se siguen utilizando, ¿no? Y
Aquí el tema de las prótesis inmediatas yo no la recomendaría del todo porque una prótesis inmediata te conllevaría siempre a contracción del tejido, ¿no? Y aquí estamos modulando la cicatrización del tejido y ahí lo tenemos conforme a todo lo que nosotros intentamos directamente en las posibilidades, porque por ejemplo aquí pues ya se regeneró con diferentes estrategias regenerativas, una matriz ósea desmineralizada. ¿Cuál será la mejor para colocar? La verdad es que lo que interesa y lo que importa en un alveolo de estas condiciones es que el coágulo se mantenga, que solamente el coágulo se mantenga estable. Yo, si voy a darle tiempo y lo que no quiero es colapso, preferiría recomendar que se colocara un biomaterial osteoconductor, que sea no absorbible y listo. O sea, esa es una de las opciones que tenemos, ¿no? Y también, ¿por qué no? Se puede colocar hay esponjas de colágena y hay también sustitutos óseos con base a BMPs o con base a osteopontina, osteocalcina, ¿sí? Que son diferentes proteínas que pueden ir induciendo a la cicatrización. Aquí estamos viendo aquí un sustituto óseo halogénico, ¿sí? En forma de esponja, que se coloca en esa zona, sí, se llama Grafton, de la marca BioHorizons, ya lo pueden encontrar en México. Vean cómo yo estoy colocando el sustituto óseo y recuerden qué pasó en el sitio, ¿no? O sea, que ya está perfectamente bien regenerado, ya tenemos la regeneración. Hay gente que nos critica de cómo podemos manejar esto así, que por qué no hacemos una regeneración ósea guiada a la vieja escuela. Esto nos ayuda de una manera importante a conformar los tejidos favorablemente, ¿no? Y esta conformación de los tejidos favorablemente, pues bueno, ya vimos que es con base a los punticos ovoideos y esta es la cicatrización que se obtuvo. Entonces, aquí es algo que conlleva a los conceptos de la plástica periodontal y al manejo de los tejidos. Yo no me iría del todo a pensar en la old school, aunque, pues bueno, realmente es una opción más. Ahora, ojo, esto va a tener que ver siempre y cuando las condiciones del alveolo que tú estés trabajando tenga posibilidades adecuadas, pensando en la cicatrización extraalveolar. Porque aquí el tema que tenemos nosotros importante es que hay dos tipos de cicatrización de los alveolos, la extraalveolar y la intraalveolar. Y platiquemos un poco de ella, ¿no? Hablando acerca de la extraalveolar, se da una remodelación y cicatrización ósea que se da con el paso del tiempo. Una semana, 2 semanas, pero aquí extraalveolar, o sea, lo que pasa afuera del alveolo. Aquí tenemos las corticales, vemos las corticales, la altura de las corticales, ¿sí? Vemos a la cuarta semana que ya hay ligera pérdida de las corticales, ¿sí? Sobre todo la vestibular, la bucal. Y tenemos a la octava semana cómo se encuentra ya la pérdida del 40% de la cortical vestibular. Ahora, si nosotros hacemos la extracción dental y mantenemos una altura favorable, ¿sí? Independientemente que coloques implante o no en el alveolo, pues, mantienes una altura favorable, sientes tú con tu sonda, sientes que no haya ninguna irregularidad en la cortical bucal, tú colocas un biomaterial, un relleno, un sustituto y guías los componentes de la cicatrización, siempre va a haber una resorción de la cortical vestibular, siempre, eso es una regla, siempre va a haber una resorción de la cortical vestibular, pero tú puedes contrarrestar el fenómeno de, ¿sí? de contracción del tejido, porque sí es real que la contracción del tejido es inminente, pero si tú conformas el tejido blando, que es algo del cual no nos preocupábamos, ¿no? Vean, ahí el tejido blando no fue conformado, pero si tú conformas el tejido blando en forma de meseta, ¿sí? Como lo que estábamos viendo hace un momento, si tú conformas el tejido blando en forma de meseta, colocando un ovoide dentro del alveolo, que es algo que estábamos observando hace un momento nosotros, puedes tener grandes ventajas, sobre todo en la cicatrización. Y entonces sí vas a tener
contracción de la cortical bucal, sí la vas a tener, o sea, no la vas a evitar, sí la vas a tener, y esa contracción, pero tú la vas a contrarrestar con la conformación del tejido blando. Entonces, si tú conformas el tejido blando adecuadamente, ¿sí? Vas a tener posibilidades y opciones favorecedoras, ¿no? Por ejemplo, aquí lo estamos viendo, ¿no? Aquí yo estoy haciendo presión. Sí sé que la cortical se va a perder, la bucal, pero para eso rellené con una matriz, ¿sí? No absorbible, osteoconductora, que me mantenga el coágulo perfectamente, pero el hecho de generar esa presión, el hecho de generar esa conformación, es la que me va a ayudar a que la conformación final sea de esta manera y que incluso entonces la contracción o la deformidad del reborde post-extracción sea lo menos visible. Y entonces esto es algo que no se, que se hacía desde hace muchos años, es algo que se hacía desde hace muchos años, pero desgraciadamente no se tenía tan presente y se tiene que realizar de esa manera. Y pensar en el manejo intraalveolar es una posibilidad también que vale la pena analizar. Realmente aquí lo importante del manejo del alveolo es la estrategia protésica, como bien estábamos comentando hace unos momentos, ¿no? ¿Qué tipo de prótesis vas a colocar? ¿Una prótesis fija, una prótesis removible, una prótesis implanto soportada? De ahí viene todo, ¿no? Porque definitivamente la biología del alveolo siempre va a ser favorable siempre y cuando pues, se encuentra adecuadamente el alveolo mismo, ¿sí? En posibilidades idóneas, pero dependiendo para qué. En el caso de una prótesis convencional fija, ¿sí? A mí lo que me interesa es que no haya contracción, que la contracción post cicatrización sea lo mejor posible o lo más óptimo posible para un buen sellado y terminado. Si yo quiero colocar un implante, pues voy a requerir que la calidad ósea sea favorable, ¿no? Y ahí es cuando también nosotros nos ponemos del punto de vista del lado de qué decisión vamos a tomar. Ahora, si tú logras, hablando desde el punto de vista de la cicatrización extraalveolar, ¿sí? Si tú logras conservar lo más posible, ¿sí? La cortical, las corticales, pero en este caso la cortical vestibular, esta es una de las grandes claves. Si tú logras conservar las corticales vestibulares, si vas a colocar un implante, puedes darte el lujo de guiar los componentes de cicatrización para una cicatrización por tercera intención, como lo que vimos hace un momento por medio del póntico ovoideo. Pero si tú tienes que hay destrucción de las corticales o la extracción va a conllevar a que haya ciertos conflictos, ¿sí? Del manejo, sobre todo en zonas amplias, pues ahí ya las cosas cambian, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos viendo aquí el caso clínico de una pacientita que perdió los dientes anteriores, pero por enfermedad periodontal. El caso que estábamos viendo hace unos momentos, antes al inicio de la sesión, era un caso donde se perdió los dientes debido a un poste que estaba colocado inadecuadamente. Y aquí tenemos una situación de enfermedad periodontal. Si hay problema de enfermedad periodontal, ahí sí valdría la pena nosotros entonces generar una certeza con respecto a la regeneración y la colocación de los implantes, en este caso de la regeneración, ¿no? Aquí sí se abrió el colgajo, sí se buscó el manejo directamente del sitio y de la zona quirúrgica, ¿sí? Buscando la cicatrización favorable y obviamente la organización de la cicatrización mediante injertos óseos y membranas. Aquí se levanta el colgajo, ¿no? Y sí tenemos buenas posibilidades. Repito, en el caso de que sí tu extracción no tiene que ver con una enfermedad periodontal como lo que estábamos viendo hace un momento, porque aquí recordemos que la paciente perdió los dientes anteriores por enfermedad periodontal, el defecto de la enfermedad periodontal era amplio, ¿sí? Entonces aquí sí buscamos tener certeza para el manejo del alveolo con diferentes estrategias regenerativas. Ahora, ¿qué estrategias regenerativas? Bueno, realmente hoy en día tenemos muchas opciones de sustitutos óseos, ¿no? Los sustitutos halogénicos no están sustituyendo al autólogo, al hueso autólogo, o sea, los sustitutos halogénicos, hablando
precisamente del caso de injertos que vengan de cadáver, ¿no? Aquí estamos viendo la cicatrización a la semana, pero con injertos de última generación halogénicos, o sea, de cadáver, que tienen BMPs o que tienen condiciones proteínicas favorecedoras. Lo platicábamos nosotros en la publicación de Instagram que pues a lo mejor sí se podría colocar un plasma, etcétera, pero aquí, si tú colocas un biomaterial de calidad, vas a tener opciones favorecedoras al 100%. Aquí vean cómo ya cicatrizó el hueso, cómo se observa el hueso con una muy buena densidad. De hecho, los injertos halogénicos, que son una realidad de México y de América, ¿no? Son una posibilidad favorable. Al único tema que sí le vemos es el precio, ¿no? Ahora, si a mí me preguntan la opción, cuál podría ser una de las buenas opciones? Pues definitivamente una buena opción podría ser una mezcla, ¿no? De injerto genogénico con autólogo. Esta es una opción que ya se ha venido platicando, que la hemos venido discutiendo muchos años. Vean el torque y el grado de cicatrización que tenemos del tejido duro, ¿no? Aquí el tema es que hoy en día nos hemos preocupado muchos años por cómo se encuentra el tejido duro, cómo se encuentra la condición del mismo, el torque, sabemos en la colocación de los implantes, estamos aquí hablando en cuanto a la colocación de los implantes. Recordemos, si este caso hubiese sido un caso planteado principalmente para una prótesis convencional, quizás no hubiese sido necesario tanto manejo y tanta situación de injertos caros, como es injertos halogénicos o injertos también como el caso de las membranas. Tenemos un curso de toma de decisiones para injertos en alvéolos post-extracción. Pueden ustedes consultar el link diferido. Pero vean la calidad de hueso, o sea, vean la calidad de hueso. Recordemos cómo estaba la situación. Aquí estamos viendo el hueso, cómo se encuentra favorablemente, cómo se encuentra adecuadamente. Recordemos cuál era el aspecto prequirúrgico, ¿sí? Con enfermedad periodontal, con situaciones que estaban completamente en compromiso. Y aquí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta, y por eso la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué será lo mejor pensando en el paciente, ¿no? Y pensando en el aspecto que nosotros requeriramos, sobre todo en la rehabilitación. El único problema que sí vemos cuando nosotros solamente nos abocamos a la regeneración de la zona anterior, hablando de la regeneración ósea guiada, es que vale la pena que nosotros también pensemos en ocasiones en la calidad del tejido queratinizado y platicar directamente, por ejemplo, con el protecista, porque aquí me hubiera gustado que el protecista hubiese hecho un punto de contacto más abajo para que la papila quedara más conformada. Y aquí me hubiera gustado tener mayor cantidad de tejido queratinizado. Hoy podríamos colocar injertos mixtos, injertos de tejido duro, como son los sustitutos óseos, podemos colocar membranas, podemos colocar injertos de tejido conectivo, injertos de tejido blando y obtener mayor volumen. Este fue un caso hecho en el año 2012, o sea, ya tiene pues, casi 10 años, ¿no? Y vemos el punto de inicio hacia el punto de final, realmente pues es una situación que llegamos a vivir y a trabajar directamente con los puntos de controversia y disyuntiva. Pero entonces ahí estamos pensando en diferentes opciones, diferentes situaciones. Y bueno, me preguntaban a mí acerca del plasma, y el plasma sí vale la pena, sí es una muy buena opción, pero yo sí me vería un poco más tranquilo con respecto a si yo quiero calidad ósea. Si yo quiero calidad ósea, el plasma puede ser una opción siempre y cuando la cavidad no sea tan amplia. Por ejemplo, vamos a ver un caso clínico. Tenemos un caso clínico de un paciente que tiene esta situación, porque de hecho es un workshop demostrativo. Vemos una lesión por palatino, una lesión bastante amplia, ¿sí? De 9.55 milímetros, casi 1 centímetro, ya estamos hablando de eso, de radio. Sí, 1 centímetro de radio. Hacemos el trabajo directamente para erradicar el diente, porque el diente se encontraba ya con sus perforaciones, ¿sí? Hicimos la extracción dental, el manejo con diferentes biomateriales. En este caso colocamos un hueso halogénico junto con un hueso genogénico y mezclamos
con el plasma, con el moco de fibrina, lo pusimos junto con una membrana de colágeno, ¿no? Y ahí estamos viendo la situación directamente del sitio porque ya habíamos abierto un colgajo y ahí como no teníamos un cierre primario y no quise yo transportar y en base a lo que ya habíamos observado anteriormente de que a veces queda el defecto, cuando jalas un colgajo puede quedar un defecto mucogingival, aquí lo que hicimos fue rotar un injerto que proviene del mismo paladar, pero pues ya al final no pudimos rotarlo y colocamos un injerto de tejido conectivo sobre la membrana, ¿no? A veces hay autores, como el caso del doctor Hammerle, como el caso del doctor Urban, que le llegan a decir sandwich technique o sausage technique, o sea, la técnica de la salchicha. Pero bueno, son otras estrategias, la de la técnica de salchichas en rebordes más amplios. Y aquí vemos la sutura, ¿no? Ahora veamos cómo fue la cicatrización del sitio. Bueno, colocamos ahí una férula de fibra de vidrio y vemos el tejido blando cómo se encontraba. Ahora vemos la ganancia del hueso. Ligeramente hubo colapso. Eso es algo que no se puede evitar mucho y sobre todo si el paciente le dio demasiado tiempo a la cicatrización, o sea, cicatrizó en un lapso de tiempo de más de 2 años, o sea, le dio mucho tiempo, o sea, y como hemos colocado una mezcla, eso es importante. Si al paciente no lo vas a manejar biológicamente pronto, o sea, si no vas a colocar el implante en menos de un año, sí mejor coloca una mezcla de hueso que no es absorbible para que tengas mayor contención y que pues el hueso vaya madurando y etcétera, ¿no? Porque aquí vean la situación, aún así veíamos que el hueso sí se había ganado volumen, pero ya había contracción, sobre todo en la parte más apical. Y bueno, esta es la historia, cómo se encontró al momento de la extracción dental, después cómo se vio el sitio donde se encontraba la regeneración del hueso, y aquí ya vemos la cicatrización. Interesante porque nosotros regeneramos o rellenamos el defecto por palatino y realmente la contracción estaba por bucal, ¿no? Pero bueno, decidimos hacer el manejo directamente y bueno, pues pudimos ver que ya esto no exentó la posibilidad de que se colocase un biomaterial o una regeneración después de la colocación del implante. Entonces, son sitios que vale la pena mencionar. Ahora, yo reflexiono mucho, ¿qué es lo que quiere el clínico? ¿No? ¿Quieres hueso? Pues el mejor hueso es el autólogo, pero si tú solo colocas hueso autólogo vas a tener muy pobre ganancia ósea pensando a largo plazo, porque el hueso que vas a colocar, ya sea medular o sea un hueso que proviene de la mandíbula, ya sea un hueso mineralizado, porque recuerden que hay diferentes orígenes de los injertos óseos, ¿no? Sobre todo del autólogo. Si vas a colocar autólogo, tienes que fijarte perfectamente bien de dónde va a venir ese hueso autólogo, de dónde va a venir ese hueso autólogo y cómo lo vas a manejar, ¿sí? Porque sí, tenemos el hueso autólogo y si vas a colocar hueso autólogo, pues tendrás que pensar en que quizás va a requerir un cierto andamiaje para tener mejor conformación del hueso, ¿no? Entonces, el hueso autólogo sí es un gol estándar, pero la verdad es que es limitado pensando en la colocación de implantes. El hueso halogénico hoy en día es una opción para poder tratar de evitar lo menos posible el autólogo, y el hueso halogénico, el que proviene de cadáver, puede ser una posibilidad también favorable. Esto pensando en implantes, pero si tú vas a colocar una prótesis convencional, quizás un hueso genogénico, ¿sí? Un hueso genogénico que provenga de animal, que sea osteoconductor, que no sea absorbible, puede ser una opción. Entonces ahí estamos pensando, ¿por qué? Porque no es absorbible, porque es barato, porque la calidad de hueso no vas a generar una reapertura y la calidad del hueso no es una principal prioridad, ¿sí? Realmente lo que tú vas a obtener con el hueso genogénico es un buen enterramado, un buen andamiaje, un buen llenado solamente y listo, o incluso un aloplástico, ¿no? O una mezcla, ¿sí? Pero si tú quieres calidad de hueso, pero no tienes tantas opciones a largo plazo, ¿sí? Más bien a corto plazo, sino todo esto se ve a largo plazo y pasa con pacientes que requieren implantes, por ejemplo, ¿sí? Si tú vas a colocar un implante o no, el paciente tú lo ves dudoso y no sabes si realmente vas a colocar el implante, yo colocaba un hueso halogénico, o sea, de cadáver,
junto con un hueso genogénico, un relleno, lo mezclo. Ahora, si yo veo que el paciente es accesible y la demanda de los biomateriales es amplia porque lo que tú quieres es una regeneración amplia, pues entonces ahí sí valdría la pena entonces pensar en una estrategia que te lleve a un hueso genogénico con un autólogo, definitivamente. Y vean la cantidad de hueso que se llega a ganar. Vean la opción que tenemos aquí, la cantidad de hueso que se ganó. O sea, tuvimos grandes opciones y eso es una posibilidad que te da una gran ventaja. El manejo del alveolo post-extracción va con respecto a ello. Aquí el tema, y de hecho por eso me inspiró el hacer este curso y darle el toque de curso demostrativo. Aquí el tema es que hay pacientes que no están seguros de qué opción es la que van a buscar. Y entonces hay que darles esas certezas. ¿Y cómo le das esas certezas? Definitivamente los biomateriales son las opciones. Y esas certezas pueden ayudar. Por ejemplo, vamos a ver un caso clínico. Un paciente con una gran pérdida de hueso, una gran pérdida de hueso, ¿sí? Una lesión pues, endoperio, de hecho. ¿Sí? Una lesión endo, ahí lo vemos, y una lesión perio, con bolsa periodontal sumamente profunda. Y lo que nosotros hicimos fue pues, hacer la extracción dental y al momento de hacer la extracción dental, bueno, nos dimos cuenta que si había buen volumen de tejido, pero al final vean la cavidad tan amplia que se tenía. Nosotros rellenamos, el paciente me dijo que no quería implantes por el momento, entonces rellenamos con una matriz ósea, ¿sí? Genogénica, vean, es perforada, y esas perforaciones ayudan a que se mantenga el coágulo y son el andamiaje que nosotros necesitamos para que por ahí migren los componentes moleculares del coágulo. Y ahí es donde yo les pregunto a ustedes, ¿qué colocarían? O sea, nada más eso, colocaría una membrana de colágeno. ¿Para qué una membrana de colágeno si el paciente, si la cavidad tiene diferentes paredes, tiene un buen contenido de paredes para que se pueda conformar, sí, la cicatrización ósea? Y una membrana de colágeno quizás no podría ser la opción, o sí, sí, pues tengo buen tejido queratinizado para poder cubrir esa membrana, pero aquí es donde entra la visión. Una matriz dérmica celular podría ser una posibilidad. Y fue lo que hicimos. Hay gente que dice, no, pero una matriz dérmica es muy caro. Yo quiero volumen. El paciente es inminente que se va a ir por una prótesis convencional. Entonces, si el paciente quiere una prótesis convencional, pongo una matriz dérmica celular. ¿Cuál es el problema? Pongo una matriz dérmica celular e incluso suturo y todo sin problema, ¿no? Y nada más. Ahora, vean el tamaño y el volumen que yo gano, que puedo conformar, que puedo hacer un póntico ovoideo. Ahora, la gran ventaja de una matriz dérmica celular, sí, que en este caso estamos hablando de la matriz dérmica celular Alloderm, que vale la pena que ustedes la tengan presente. El Alloderm es una matriz dérmica acelular que proviene de cadáver, que se deja hidratando, tiene que mantener con una doble hidratación, por ejemplo. Es una buena opción. Hay otras matrices dérmicas que no vienen de cadáver, sino que vienen de animal, que pueden ser opciones favorecedoras. De hecho, vamos a tener más cursos que hablaremos de estas matrices dérmicas. Vemos aquí cómo la estamos manipulando. Y la matriz dérmica toma tintes favorecedores al 100%, ¿no? Ahora, aquí me da la protección en dos vías. ¿Qué significa esta protección en dos vías? Que tengo la posibilidad de tener volumen de tejido blando, como el que están viendo en la imagen, y el tejido duro, como es un enterramado, la matriz dérmica celular es un enterramado tisular, que es una matriz dérmica que no tiene células y que tiene porosidades y que tiene una capa basal y una capa dérmica. Esta membrana me da una buena contención del tejido y me puede ayudar para incluso hacer regeneración ósea guiada. O sea, nosotros pensamos que la regeneración ósea guiada solamente se logra con membranas de colágeno y no, hoy también tenemos las matrices dérmicas celulares. Y más aún, también podemos hacerlas la regeneración ósea guiada con injertos de tejido conectivo. O sea, en vez de colocar esta matriz dérmica,
podemos colocar un injerto de tejido conectivo. Este caso, pues yo sé que muchos de ustedes llegaron hasta acá por este caso que les voy a mostrar. Una paciente que llegó con una lesión a nivel apical del diente 21. Sacamos una tomografía y bueno, vean la tomografía, o sea, tenemos perforaciones de la resorciones radiculares, un tema, varias perforaciones, un mal tratamiento de conductos. Vemos una cavidad amplia con corticales por bucal, con corticales por lingual o palatino. Y bueno, aquí yo cuando veo que tengo buena altura de hueso a nivel interproximal, la idea es mantenerlo lo más posible. Y el mantenimiento de ese hueso lo más posible sí es con un relleno, pero también con el manejo del tejido blando, cosa que muchas personas no lo están considerando. Y vale la pena considerarlo, ¿no? O sea, aquí vemos la bolsa periodontal que se tenía. Entonces, siempre que vayan ustedes a hacer un acceso de este tipo, yo sí recomiendo que si van a hacer un acceso de este tipo, se extiendan un diente vecino más, o sea, ven el diente problema, un diente vecino más, se extienden, hacen una descarga y el hecho de hacer la descarga te va a llevar a que tengas mayor manipulación para la visibilidad. Si tú haces una incisión exactamente en el sitio de la lesión, vas a tener problemas porque puede haber un desgarro, ¿no? Y aquí estamos viendo el tejido granulomatoso. Esto lo mencionamos en nuestro Instagram, ¿no? Antes de que el curso se diera. Y bueno, pues hicimos el curetaje. Bien comentábamos que vale la pena hacer un estudio histopatológico, el cual pues arrojó un granuloma. Vemos la lesión, vemos las corticales, pues sí tenemos una lesión amplia, tanto por bucal como por palatino. Vean la fenestración por palatino, ¿sí? Y a mí me gusta mucho, a pesar de que la raíz y a pesar de que el diente lo voy a manejar de alguna manera, a mí me gusta hacer limpieza. ¿Por qué? Porque yo no decidí arrancar el diente, decidí mejor hacer una sección radicular, o sea, una radicectomía. Y hago una amputación de la raíz. Y esa amputación de la raíz la hago de manera cordial de que se lastime lo menos posible el hueso en interproximal, ¿no? Y bueno, pues sí, hago la amputación radicular. Vean el daño que se tenía después de tantos tratamientos de conductos seriados, ¿sí? Es interesante esto. Y hago un bruñido de la corona, ¿no? El bruñido de la corona me ayuda a que se mantenga pulida y que se mantenga con una textura regular. Y aquí coloco una matriz ósea desmineralizada en forma de esponja para reconstruir el hueso, vean. Ahí está, perfectamente. Y mucha gente pensaría que ya después de eso colocaremos membranas y tachuelas y todo. Y no, definitivamente no. Lo que nosotros hicimos fue colocar una matriz dérmica acelular, ¿sí? Como membrana, ¿no? Es una opción, ¿sí? Que vale mucho la pena considerar. Ahí está. Y colocamos ahora la matriz dérmica acelular. Vean el grado y el grosor de la matriz dérmica. O sea, ese grosor de la matriz dérmica me da opciones muy favorables respecto a lo que yo estoy buscando. Una por bucal y otra por palatino. Ahí está. ¿Puedes unirlas con suturas? Sí, pero también el colgajo, al momento de desplazarlo y al momento de afrontar los bordes del colgajo, vas a tener estabilidad y es lo que estamos logrando. Me gusta a mí suturar con una sutura de nylon 6 ceros. Ahí lo tenemos. Ahí vamos. Se pueden hacer puntos suspensorios para que el colgajo se mantenga lo más inmóvil posible. Ahora recuerden, esta paciente va a pasar por ortodoncia, vean la malposición dentaria, pero la idea era mantener el tejido lo más estable posible y que ya no hubieran infecciones, ¿no? De ningún tipo. Ahí estamos viendo el tejido adecuadamente, cómo se llega a estabilizar. Y cierro la herida por medio de puntos simples y también genero un cierre de la herida de primera intención. Pero recuerden, aquí la corona no la moví. Estoy ahí, veo la cicatrización, esto es a la semana, quité los puntos, vean el volumen, el tejido empieza a generar una adaptación adecuada
Y aquí ya estamos por activar la ortodoncia y estamos ya a 4 meses de cicatrización. La verdad es que bastante bien. Se ve favorecedora y son las opciones que tenemos hoy en día, ¿no? Hoy no podemos olvidarnos de que se requiere de una manera oportuna tener una cicatrización de los tejidos favorables y sí vale la pena que nos preocupemos por la cicatrización intraalveolar, o sea, con lo que vamos a rellenar, porque la cicatrización intraalveolar sucede dentro del alveolo. Aquí lo que importa también es centrarnos en la cicatrización extraalveolar y cómo quieres irla manejando. Ahora, si tu cicatrización extraalveolar no se ve tan alterada porque la extracción que tú hiciste es una extracción hasta cierto modo atraumática con la preservación de las corticales después de la abulsión, no tienes ningún problema. Puedes incluso generar un póntico ovoideo con un provisorio, con una prótesis transicional o provisional y con un ovoide dentro de ese mismo póntico. Pues si tu destrucción es amplia, sí valdrá la pena levantar un colgajo, ver, limpiar, y entonces la estrategia regenerativa va a ser con respecto a que tú quieres. Recuerden que hoy en día la tendencia no necesariamente implica que tú te vayas por la regeneración del tejido duro nada más, sino hoy en día requerimos tener calidad de tejido blando, que pueda recibir pónticos, que pueda también ser adaptado adecuadamente a la condición protésica, ya sea implante o ya se hace, sí, también una, una, este, una rehabilitación convencional. Y entonces tener opciones favorables respecto a los pónticos y respecto a todo lo que ustedes están buscando. Ahora, una opción que siempre y que no se debe de olvidar, una opción que no se debe de olvidar es la colocación de injertos de tejido blando, como es el injerto de tejido conectivo o el injerto libre. El injerto libre es un injerto epitelial. El injerto conectivo incluso tiene la opción de quedar ligeramente expuesto. El injerto de conectivo puede quedar ligeramente expuesto, o sea, puede quedar hasta un 40% puede quedar expuesto. El injerto libre, pues solo va a quedar cubriendo la zona como si fuera una tapa. Por ejemplo, aquí tenemos un implante post-extracción, se colocó un conectivo, generalmente Emdogain, o puedes colocar plasma plaquetario, y vean la cicatrización, o sea, sí va dándose la guía de los componentes de la cicatrización, pero ahí vienen muchos aspectos que tú tendrás que tomar en cuenta con respecto a qué. Ahora, si no tienes la opción de colocar un conectivo o quieres tener ganancia tanto de tejido duro como de tejido blando, una matriz dérmica acelular hoy en día no es una opción que tú puedas descartar, es una opción que puede ser favorecedora para que los tejidos tengan una óptima condición de cicatrización. Conclusiones. El manejo de alveolo post-extracción deberá ser abocado o enfocado a la rehabilitación protésica, número 1. Número 2, si las corticales no están lastimadas, puedes hacer conformaciones de tejido blando que favorezcan la cicatrización, evitando la mayor contracción posible. Número 3, si tú quieres volumen y tu prótesis va a ser convencional, no es implante soportada, puedes colocar un relleno cual sea, que sea osteoconductor y que se mantenga el coágulo adecuadamente, siempre y cuando tú guíes los componentes de ese reborde. Número 4, si tú buscas un implante, tendrás que decidir cuándo se va a colocar el implante. Y los implantes se colocan en diferentes momentos, y eso será punto de otro curso donde tendremos que discutir si la colocación del implante post-extracción, cuándo temprano, cuándo tardío, ¿sí? O cuándo inmediato, ¿no? Porque ahí vamos a tener que decidir, a mi parecer, sí, la colocación inmediata tiene más vulnerabilidades y depende mucho de las condiciones biológicas del paciente y de cómo se encuentran los alvéolos. Eso ya lo platicaremos en otro momento. Y número 5, las alternativas biológicas son para ayudarnos y tú tendrás que decidir perfectamente bien con base a biología los fundamentos. Por ejemplo, si vas a colocar un implante, quizás la regeneración ósea guiada con injertos autólogos o halogénicos, pero con una mezcla de un hueso
genogénico te va a ayudar a tener más tiempo de cicatrización, a que el tejido se vaya adaptando con mayor tiempo, lo cual te va a ayudar a que financieramente manejes los recursos. Pero si tu idea es colocar un implante de una manera temprana, ¿sí? Quizás puedas dejar que cicatrice el tejido blando post extracción, o quizás coloques un hueso autólogo con una mezcla, pero tengas la opción de poder manejar adecuadamente los valores y los factores que tengan esos sustitutos, ya sea el autólogo o ya sea el halogénico. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en Imperio MX Academy, gracias por este curso. Recuerden, seguimos aquí en Imperio MX Academy. En mayo, todavía seguimos en mayo, tendremos el curso de tunelización y estaremos más en contacto. Muchísimas gracias, nos estamos viendo, esperamos sus comentarios y los contestamos a la brevedad. Chao, bye. Bye.